Pues no lo sé, un trabajador ya en edad de jubilación que siempre ha intentado ser honesto, honrado, con aficiones sencillas y siempre buscando saber algo más, dándonos cuenta de que tenemos una carencia muy grande, de que siempre ignoramos mucho más de lo que sabemos, e intentar completarla. No sé, intentar ser una buena persona, me imagino, sin pues no lo sé. Desde muy pequeño siempre me ha gustado escribir, escribía cuentos. En el instituto en Santurchi teníamos una revista que la llevábamos entre 3 o 4 amigos, uno o dos de los cuales seguimos siendo muy amigos después de 50 años, y siempre me gustaba. Estuve en Barcelona en el año 75, inicié periodismo, un año complicado, pues fue el año que murió Franco, y vamos, yo tenía esa idea de proyecto de vida, en encauzarme más o menos por el periodismo. Trabajaba de noche, dormía de día e iba a la Universidad Autónoma por la tarde. Y fue muy complicado, era un entorno diferente, en aquella época tampoco, ahora con 20 años has recorrido medio mundo muchas veces. En el año 70 y pocos habías salido de Bilbao escasamente. Y bueno, me resultó duro el trabajar, el estudiar y tal. Y bueno, al final volví, me ofrecieron trabajo, volví y aparqué el tema del periodismo. Tampoco me he arrepentido demasiado después. Y ya cuando en el año 90 o así dije, coño, pues, ¿por qué no me hago una carrera universitaria en la UNED? Que me dejaba tiempo para trabajar, para la familia, para estudiar. Y bueno, hice historia en la UNED. Y a partir de ahí, no, incluso antes, el tema de la historia de nuestro país, de Euskal Herria, siempre me ha tenido muy interesado, siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, conoces la historia general, la que te cuentan todos los libros y tal, pero llegó un momento en que me interesaba mucho el nacionalismo, pero me di cuenta que el nacionalismo aquí era prácticamente el PNV. Y me dije, hay más nacionalismo, ¿no? Y me empecé a mirar y dijo, coño, hay otros nacionalismos diferentes al PNV que están ignorados completamente. Yo era un trabajador, no me dedicaba a la historia como profesional nunca. He escrito bastantes artículos en Deia, en Gara, en Egin cuando funcionaba, en algunas revistas de montaña, porque me gusta, como todo vasco, soy adicto a la montaña también, y tengo bastantes escritos en algunas revistas de montaña sobre temas de montaña, senderismo, ecología y tal. ANV se convirtió para mí en una incógnita, en algo desconocido, a una pasión. O sea, siempre me ha interesado. ¿Por qué? Pues porque era desconocido totalmente, exactamente igual que la otra vertiente del nacionalismo fuera del PNV, que fueron los yagui-yaguis, los mendigoizales, que también son desconocidos. ANV es un partido desconocido y a la vez, cuando lo he ido estudiando, he ido investigando, he ido viendo su documentación, sus textos, me he dado cuenta de que ANV era el eje, el motor que trajo al nacionalismo de la época carlista o de una mentalidad carlista y bastante integrista, lo llevó al modernismo, a la edad actual, hablando de la época un poco anterior a la República, en 1930. O sea, se pasó de un nacionalismo que era exclusivamente integrista, muy conservador, muy apegado a la Iglesia, con nada de empatía a la lucha de clases. Esta gente que estaba en el movimiento nacionalista ya, evidentemente, buscaron dar un paso adelante, modernizar lo que era el nacionalismo. Dijeron que Sabino había establecido unas pautas, pero que esas pautas estaban como un poco ya, no sé, fuera de página,
que había que modernizarlas, había que actualizarlas, había que darlas un contenido más social, más político, más económico. Y entonces esta gente se empieza a plantear el transformar el nacionalismo desde dentro. El nacionalismo antes de 1930 estaba dividido en dos ramas, Comunión y Aberri. Entonces, Aberri, que son los yagui, son los independentistas, totalmente independentistas, o sea, no querían ceder ni un ápice de su ideología, eran en cierta manera bastante integristas, pero por otro lado eran también ciertamente progresistas. La primera persona que se acerca al Partido Comunista desde el nacionalismo es Eli Gallástegui, que es el líder del movimiento Yagui Mendigoizale de Aberri, que en el año 23, después de que hay un incidente en Bilbao que mueren varios comunistas, se pone a favor de esta gente, se pone a favor de los trabajadores, desde una posición bastante de derechas, podríamos decir, hablando en terminología actual, pero vio que los trabajadores, fueran vascos o fueran de otra nacionalidad o lo que sea, tenían unos intereses sociales y económicos comunes. Eso estaba fuera del nacionalismo en ese momento. ANV recoge eso mucho más todavía. Ven que el futuro del nacionalismo vasco hay que cambiarlo porque estaba bastante anquilosado, estaba bastante retraído por las vertientes que había en Europa en los últimos años 20 y los primeros 30. Y entonces ellos intentan plasmar un nacionalismo más abierto, más democrático, republicano, ajeno a la Iglesia. Se tachan, aunque ellos son todos católicos, en aquella época no eras otra cosa, aunque eran todos católicos, ellos abogan por una separación Iglesia-Estado. Se consideran aconfesionales. Creen que la Iglesia y la doctrina religiosa tienen que estar fuera de la política. Eso solo lo decían los socialistas y los comunistas en aquel momento. Tienen una diferencia con lo que es el nacionalismo oficial que resulta el PNV, de que ellos ven el país de otra forma. Lo que el nacionalismo gelquide habla de los territorios históricos, de las diputaciones, del poder de las provincias, estos ven un Estado unitario. Quieren una unidad de Estado. El que haya diputaciones, el que haya territorios históricos, lo ven muy bien como una referencia histórica, pero quieren avanzar. Quieren hacer un Estado unitario, un futuro Estado vasco independiente y unitario. Y luego tienen una filosofía política que creen que el Estado debe tener un control de muchas materias de bien público, a nivel, por ejemplo, de tenencia de tierras, por ejemplo, que muchas tierras, los comunales, que en vez de haber tanta tierra privada, tiene que haber más tierra comunal, que se había perdido en el siglo XIX, para que los trabajadores, los baserritarras, hacen mucho hincapié con el tema de los baserritarras, que no son propietarios del baserri y de sus tierras, para que tengan unos alquileres más justos, más abiertos, que les dé su trabajo, les dé para vivir mejor de lo que vivían, porque estaban muy acogotados entre el trabajo que tenían que desarrollar y el pago, el alquiler que tenían que dar a las élites que eran los propietarios de muchos caseríos y de muchos terrenos. Y en el tema, por ejemplo, de los bancos, querían un banco público vasco. Eso era algo absolutamente revolucionario en aquel momento. Querían una universidad vasca. Querían que el euskera, por ejemplo, que estaba dividido en aquella época, todavía se notaba, ahora ya no, con el batúa, pero ellos en el año 30 ya abogan por un batúa, que estaba bien el tener tantos escualquis, pero que eso evitaba, de cierta manera, tener una uniformidad en lo que podría ser un Estado, que la Universidad Vasca debía fomentar, y el Estado futuro vasco tenía que fomentar un idioma común, para hacer que la gente se entendiera en ese idioma común. Son muchas cosas que que ANV plantea frente al PNV en el año 30, que hoy nos parecen de lo más normales, de lo más aceptadas, pero que en aquel momento son, vamos a decir, usando un término un poco de izquierda, son revolucionarias. Encaja mal y encaja poco.
Pues en los primeros años de la República, el nacionalismo mayoritario que se ha formado en torno al PNV, que nace en 1930, el PNV que siempre habla de que tiene 130 años de historia y tal, bueno, siendo un poco conscientes de la realidad, este PNV que vemos hoy en día nace en una asamblea que hay en Vergara el 16 de noviembre del año 30, porque hasta ese momento el PNV no existía, o existía bajo la forma de Aberri, la forma independentista del PNV. Entonces esto es toda esta vorágine de ideas nuevas de apertura. Otra cosa que hace ANV es pedir la apertura, porque ya sabes que en aquella época estaba muy de moda el tema de la sangre, de los 8 apellidos, del maqueto, tal. ANV lo que dice es que puede ser nacionalista vasco todo aquel que quiera ser nacionalista vasco. Eso es otra idea que no estaba formulada en ese momento. En concreto, como una anécdota, el primer militante de lo que puede ser la izquierda abertzale moderna, que nace con ANV, se llama Alvariño, Hermenegildo Alvariño, que es un gallego que llega a Baracaldo con 4 años. Y le matan en noviembre del 34 unos pistoleros socialistas en un enfrentamiento que hay el día de las elecciones a las Cortes, en el 33, perdón. En el 33. En las elecciones, al cerrar los colegios, hay un tiroteo en Baracaldo y Alvariño y otros 3 o 4 militantes de DNV caen heridos a balas. Era algo muy normal durante la República el que hubiera tiroteos por la calle, no era nada extraño. Alvariño muere un mes después. Y es alguien que ha venido con 4 años de Galicia. Eso es otra forma que tenía de ver el ANV en el nacionalismo que ellos querían implantar. ¿Qué ocurre? Que es complicado en una sociedad tan tradicional como lo es la sociedad vasca, que en aquel momento sí tenía una parte industrializada, que eran las márgenes de la ría y algunos pueblos de Guipúzcoa, pero la mayor parte del territorio y no de Vizcaya y de Guipúzcoa, y no digamos Álava y Navarra, era agrario, era una sociedad muy rural, muy clerical, muy conservadora. Entonces, la República y los valores de la República, tanto avalados por ANV como avalados por los partidos republicanos y por el socialismo, entran muy poco en las zonas rurales del País Vasco. Y entonces ANV se desarrolla dentro de una órbita, un ámbito semi-industrial. Tiene muy buena aceptación en profesiones liberales, en trabajadores cualificados. Entra un poco también en el mundo rural, pero cuesta más. El mundo rural en los años 30 está dominado o por el PNV o por el Partido Carlista. Y estoy hablando de todo el territorio. El carlismo tiene mucha fuerza no solo en Navarra y en Álava, sino también en Vizcaya y en Álava, y eso se ve cuando se inicia la guerra. Entonces el PNV se queda en la unificación que hay. Eso es otra cosa que quería también dejar claro. Cuando se reunifica el PNV, ANV, la gente que va a hacer el manifiesto de San Andrés, 15 días después de la reunificación del PNV, esa gente se queda fuera de lo que es el PNV que se reunifica. Entonces, esta gente no es una escisión del PNV, no entran al PNV. Ellos intentan en esa asamblea de Vergara que sus ideas sean aceptadas por la mayoría les dice que no. Ellos dicen que en esas condiciones ellos no aceptan la unidad del nacionalismo, que ellos querían, eran los primeros que querían que el nacionalismo dejaría de estar tan dividido, pero que en esas condiciones, en las condiciones que se planteaba, que era el GEL, o sea, la tradición, el aranismo más o menos puro,
ellos no estaban dispuestos a participar. Entonces no entran en el PNV, o sea, si no entran no pueden salir. Y una de las cosas que siempre ves cuando estás hablando de ANV es una escisión del PNV. Una de las cosas que necesitas para expandir un discurso político, ahora también, pero tú imagínate en el año 30, si no tienes dinero y medios de comunicación, estabas perdido. Entonces, cuando se reunifica el PNV se queda al final con los medios de comunicación, se queda con toda la infraestructura de Comunión y de Aberri, se queda con los periódicos, con el Euskadi, con La Tarde, con el Excelsior. Entonces, ANV se queda con nada. Entonces, es una serie de militantes que ven que para difundir sus ideas no solamente tienen que hacer un trabajo político, sino que en muchos casos tienen que poner dinero. Tienen que poner dinero porque claro, en el año 30 la difusión de las ideas se hacía a través de un periódico. El ir de Donosti a Bilbao o de Donosti a Pamplona requería un montón de horas, no es como ahora que vas en una hora y tal. Para hacer una reunión en Donosti se necesitaba pues ir todo el día. O sea, se necesitaba una infraestructura básicamente económica que ellos no tenían. Hasta el año 33 no consiguen empezar a publicar Tierra Vasca, que llega a ser uno de los mejores periódicos que han salido del mundo nacionalista durante la República, durante la guerra y sobre todo en el exilio. Tierra Vasca es un referente siempre del periodismo vasco, pero les cuesta varios años el organizar todo. Es un partido ANV que siempre está pues, a dos velas. Los militantes tienen que hacer trabajo político y poner dinero. O sea, es muy complicado. Es muy complicado difundir todo esto, es muy complicado que la gente se acerque, porque no había, la propaganda pues era limitada, y ellos pues tienen un cierto éxito en Bilbao, en Donosti, en Barakaldo, en Erandio, en las zonas estas que están un poco más comunicadas y que tienen un poco más de relación y que hay un poco más de tráfico, no solo personal sino comunicativo, ellos sus ideas van encajando un poquito en la sociedad, pero claro, no les da tiempo a que su discurso se difunda, porque cuando empiezan a funcionar un poco mejor, llega la guerra. Uno de los referentes que tiene ANV, aparte de muchas personalidades individuales, es la Juventud Vasca. La Juventud Vasca era una sección que tenía el nacionalismo, que hay una parte de ella que está muy apegada al PNV, que era la Juventud Vasca de Bilbao, por ejemplo, que estaba muy apegada también a Aberri, al sector este que luego será el Yagui, pero hay una parte de la Juventud Vasca en Barakaldo que tiene unas ideas más progresistas. Y en el año 20, 21, 22, cuando el PNV está fraccionado en las dos formaciones, Comunión y Aberri, en Barakaldo la Juventud Vasca funciona casi de forma autónoma. La Juventud Vasca de Barakaldo tiene ya unos planteamientos políticos que van a ser recogidos por ANV 7 u 8 años después. Y toda esa Juventud Vasca que movía mucha gente joven, hombres y mujeres, toda esa Juventud Vasca entra en ANV cuando ANV se forma con el Manifiesto de San Andrés. Y esa es la razón porque Barakaldo tiene las sedes de ANV, se llaman Euskoetxea, tiene 5 sedes en Barakaldo, 5 euskoetxeas en los diferentes barrios, y yo tengo contabilizados alrededor de 1.500 militantes. Me dicen que había muchos más, pero claro, es muy complicado. Yo voy recogiendo militantes, pues eso, uno a uno. Me encuentro en un documento el nombre de varios documentos. En Tierra Vasca salía el nombre de afiliados de diferentes pueblos. Voy recogiendo. Y la tradición que hay en Barakaldo de una juventud trabajadora y progresista es la que entra en ANV cuando se publica el Manifiesto de San Andrés. De ahí viene esa importancia enorme que tiene en Barakaldo el partido, y que a la vez
aparte de ser una bendición, puede llegar a ser una desgracia. Porque en el año 36, después del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero, fíjate que la posición de ANV sí era fuerte en Baracaldo. En abril iba a haber unas elecciones municipales que no había habido durante toda la República. Entonces el PNV le ofrece a ANV la alcaldía, la cabeza de lista de una lista conjunta, ANV-PNV. Entonces hay una sección, una parte de la militancia de Baracaldo que ve bien esa opción y empieza a pelearse con el Comité Nacional, que está ya integrado en el Frente Popular, que ha ganado las elecciones de febrero. Entonces ahí se produce un choque, las elecciones de abril no se celebran, y ese choque entre parte de la Juventud Vasca o parte de ANV de Baracaldo y el Comité Nacional se deja ver en una asamblea que hay en junio en Bilbao, donde la parte que quiere mantener una unidad de acción con el PNV se rebela contra la parte mayoritaria que quiere mantener la unidad de acción con el Frente Popular. Entonces hay una serie de gente de ANV de Baracaldo que se declaran insumisos al Comité Nacional. En esto la asamblea de junio ha dado un paso más adelante en el avance de unas posiciones socialistas en ANV. Se aprueba un nuevo manifiesto que deroga el manifiesto de San Andrés, que es un manifiesto todavía más progresista, que predica un socialismo no marxista, pero ha dado ya una serie de pasos que dan ya una visión de ANV como un partido ya de izquierda muy definido. Entonces, claro, esto sucede el 30 de junio, 15 días después se produce el golpe de Estado. Todo esto se desbarata y la parte de ANV de Baracaldo, que está enfrentada al Comité Nacional, cuando se inicia la guerra civil, se integra en un batallón que siempre aparece como batallón del PNV, que es el Gordésola, pero está integrado en su mayoría por militantes de ANV de Baracaldo. Incluso su comandante, que es Luis Urkullu, es un militante importante de ANV durante toda la República. Este batallón tiene también como el resto de batallones de ANV, tiene una actuación durante la guerra civil muy destacada. Son gente que defienden sus ideas en la trinchera, pero vamos, a machamartillo, o sea, no dan un paso atrás. Ello les supone tener una sangría de militancia de Gudaris enorme, sobre todo en la última batalla de Archanda, el batallón Gordésola queda medio desmantelado, con otros varios batallones más, algunos socialistas, el 8 de la UGT y alguno más, quedan medio desmantelados, y ha sido tal el comportamiento que han tenido durante la batalla en esos días de junio, antes de la caída de Bilbao, que el gobierno vasco y el gobierno de la República les van a conceder una distinción republicana de alto valor simbólico. No llega a nada porque 3 días después las brigadas de Navarra entran en Bilbao y el gobierno vasco pues lo único que hace es retroceder. Pero es una señal importante del compromiso que tienen todos los batallones, los 4 oficiales de ANV y el Gordésola también, es cierto. Hay documentación que dice que el Comité Nacional no avalará a ningún militante que solicite puestos de retaguardia, ni puestos en la Ertzaintza. Están en contra. O sea, ellos ven la guerra civil como una guerra no solo contra el fascismo, contra los facciosos, contra los alzaus, contra Mola, que es el que les está atacando desde Iruña, sino ven también la guerra como un paso para conseguir la victoria como republicanos, porque ellos, claro, tienen la idea de que la república va a ser como más
más moldeable en el tema vasco que pueda ser los alzaos, que se ve que no tienen ningún interés en reconocer nada de las nacionalidades históricas. Entonces la guerra es un compromiso absoluto y no toleran. Ya sabes lo que pasa en las guerras. Hay mucha gente que va al frente, mucha gente que desde el minuto uno, de todas las ideologías, desde el minuto uno están en las trincheras. Esto lo vemos en Donosti, cuando los facciosos intentan hacerse con la ciudad y son los militantes de izquierda, republicanos, de la CNT, socialistas, los que paran el golpe en Donosti. O sea, hay gente que desde el minuto uno está en la trinchera, pero hay gente que siendo nacionalista o siendo socialista, pues tiene un poco de reparo en estar en primera línea y quieren un puesto más de retaguardia, más resguardado. Siempre, en todas las guerras pasa lo mismo. Entonces ANV hay documentación que lo dicen claramente. No quieren a nadie, a no ser de que pues gente que tenga heridas, por ejemplo, de guerra, o que sea mayor de edad, o gente ya de una edad que no puede estar en una trinchera, no avalan a nadie que quiera un puesto en la retaguardia. Eso está así, es así. No hay actas, yo no he conseguido, no sé si habrá en algún sitio, un listado de militantes de Avanto, no lo sé. Ahí esa era la forma de ver, de discernir claramente. Yo lo tengo como militante de ANV porque lo he encontrado en algún epígrafo, en algún documento, en alguna historia. ¿Que puede estar equivocado? Podría ser, pero él no sale concejal como PNV en el 31. Eso es un dato que ya le aleja de esa otra historia de que, a ver si era del PNV y no de ANV. No, porque los concejales del PNV en Avanto salen como PNV y él sale como independiente. ¿Qué puede ser? Que todavía no fuera militante de ANV en ese momento justo y entrara después. Podría ser. O podría ser de que, como estaba inscrito, ANV no se presenta como ANV en las elecciones del 31 que traen la República, se presenta dentro del bloque antimonárquico, que está compuesto por republicanos y socialistas. Puede que al transcribir el acta, ya sabes lo que pasa en los registros, igual a alguien no le sonaba lo de ANV y puso independiente. No lo sé. Puede haber explicaciones de ese pelo. Es algo que me está rompiendo la cabeza desde que lo vi en tu libro y tal, y no me deja dormir y estoy machacando ahí, pero yo no sé. Igual yendo a Salamanca, que es donde los fascistas tienen toda la documentación que incautaron aquí, igual hay alguna forma de ver si Avanto, hay alguna caja con militantes de Avanto. No lo sé, se podría mirar. Hay gente que dice que no sirve para nada. Y puede ser, porque también hay otro dicho que afirma que la historia está para que aprendamos de los errores y no los repitamos. Y somos tan cazurros que muchas veces estamos repitiendo los mismos errores constantemente. Entonces dice, esta gente que repite generalmente son políticos, no me quiero meter con ellos mucho tampoco. Esta gente no ha leído libros de historia porque está repitiendo los mismos errores de hace 50 años. Para mí es importante la historia, no por lo que... Claro, la historia siempre es algo que se manipula mucho. La historia habitualmente la escriben los vencedores. La gente que pierde el conflicto de lo que sea se queda apartado y entonces queda fuera del foco mediático y su discurso queda muy solapado. Entonces el que gana en lo que sea que ha habido un enfrentamiento, el que gana es el que se queda con el pastel habitualmente. Y entonces el que pierde pues tiene lo que le pasó a ANV al inicio, pues que tiene que partir de cero y tiene que partir pues eso, como unos pobres, pidiendo por las esquinas, intentando que tu discurso se difunda de mala manera. Y entonces la historia, ¿qué nos dice? Si somos un poco objetivos al escribir, que es bastante complicado, todo el mundo es súper subjetivo cuando escribe algo. Estamos intentando transmitir, la gente que escribe libros o historias, por lo menos lo hago por mí, estamos intentando transmitir
unos hechos del pasado, contarlos, que la gente los conozca, los sepa y si puede, que aprenda algo para el futuro. Pero claro, no podemos nunca juzgar ningún hecho, ahora se está dando mucho en esta nueva moda buenista que estamos viviendo, de juzgar hechos del pasado con la mentalidad del 2023 o 2024. Yo eso lo veo un error. No podemos ver una sociedad del siglo XVII o del siglo XV o del siglo XIX con la mentalidad que tenemos, ni del siglo XX durante la República o el franquismo, porque esta sociedad o el mundo en general ha cambiado a una velocidad de vértigo en los últimos 20 o 25 años. Entonces nosotros tenemos una mentalidad que no puedes juzgar lo que ha pasado en 1930 con nuestra mentalidad. Tenemos que ser un poco más conscientes de que si vamos a juzgar al PNV de 1930 o al Partido Carlista, no lo podemos juzgar con nuestros valores de hoy. Tenemos que ser un poco más condescendientes y ver la situación real de la sociedad en aquel momento. Y entonces ves que la sociedad en aquel momento era como era. Entonces la Iglesia tenía un poder muy grande, los terratenientes tenían un poder muy grande, la derecha tenía un poder muy grande, el carlismo estaba todavía que no sabía cómo estructurarse. Con el golpe de Mola, el Partido Carlista es uno de los partidos para mí que pierden la guerra, porque ganan la guerra, consiguen entrar, por fin, consiguen entrar en Bilbao, ocupar Bilbao, que era una de las bestias negras que había tenido el carlismo siempre, pero el carlismo, cuando acaba la guerra civil, pierde la guerra, porque Franco se los cepilla. No, al final han ganado nada, porque acaban siendo un partido residual dentro del franquismo, y no son nada, no son nada determinantes. Entonces, ¿pero cómo les juzgas tú con tu mentalidad de hoy a la mentalidad de 1930? Sí puedes hacer una historia crítica de ese momento, pero no te puedes poner a juzgar punto por punto todo lo que hacían. Hoy se está juzgando el esclavismo del siglo XVII, pero claro, entonces nos vamos a poner a juzgar también el esclavismo que había en el Imperio Romano. Sí, a los vascos habitualmente nos han escrito la historia. ¿Y por qué? Pues porque somos campeones del mundo prácticamente en perder guerras. O sea, hemos perdido todas las guerras en las que nos hemos metido, desde, si nos ponemos un poco exquisitos, en el año 1054 hay una batalla en Atapuerca. Atapuerca era el límite del reino de Navarra en ese momento, el 1054, donde se enfrenta al rey García, el hijo de Sancho el Grande, con su hermano, Fernando, rey de Castilla. Los navarros pierden la batalla, el rey muere, el reino de Navarra retrocede, porque Fernando, que es navarro por parte de padre, tenía ambiciones anexionistas, y desde ese momento los vascos, todas las guerras que hemos tenido las hemos perdido. Y eso trae algo, una consecuencia, evidentemente, que nuestra historia, nuestro discurso siempre queda solapado por el discurso del que gana. Y hemos ido siendo un pueblo que retrocede continuamente en territorio. Retrocede el idioma, el euskera, se va haciendo cada vez más pequeño y nos vamos quedando reducidos en un territorio cada vez más pequeño. Nuestra historia, pues ya es lo que ha pasado con el euskera, por ejemplo, que hasta el 1500 y algo no empieza a haber textos en euskera de una forma más o menos habitual. Era una lengua que no estaba sustentada en el Estado. El Estado de Navarra desaparece al final en 1524, tras las diversas acometidas del Reino de Castilla, y entonces los vascos nos quedamos en un referente estatal. Esa falta de referente, ¿qué significa? Que tu idioma, que ya está en un pequeño retroceso porque está rodeado por dos idiomas que son imperiales, el castellano y el francés, y los dos estados que van expandiéndose a tu costa van solapando lo que tú eres. O sea, la gente se empieza a habituar a ser otra cosa que no sea vasco,
se pierde la referencia del Estado de Navarra y entonces pues pasamos a ser un referente castellano o francés. El idioma se va perdiendo y nuestra historia se va perdiendo también. La gente tiene otras prioridades en lo que es su forma de vida. La prioridad principal desde 1500 en adelante no es tener un estado o hablar euskera, sino vivir y comer mañana y pasado. Entonces de eso se valen los estados grandes que nos rodean para ir poco a poco laminándonos. Y eso significa pues que somos un estado con una memoria que nos la han contado desde fuera. Y claro, el que te cuenta tu memoria desde fuera, pues te la está contando en su beneficio, no en el tuyo. Y lo que da una... Titánica es poco. Y más, yo no he sido profesional de esto nunca, yo he sido un trabajador que he tenido esto como una afición. Y mi labor, todos los libros que he sacado, los artículos que he publicado, han sido desde un prisma de trabajo individual y como estoy licenciado en historia, pero no he sido profesional de la historia nunca. ¿Y cómo se compagina todo lo que estoy haciendo? Y siempre, en mi caso, yo no he tenido nunca becarios, no he tenido nunca ayudas oficiales, me lo he tenido que trabajar yo desde el minuto uno. Pues me interesa un tema, el nacionalismo minoritario, básicamente durante la República. Empezaba a escribir el libro de ANV o el libro de la historia del Yagui Yagui y los mendigoizales. Pues empezaba a buscar documentación. Hoy tienes mucha documentación en Google y tal, y buscas ahí, pero cuando yo empezaba en los años 90, pues Google no estaba tan... O sea, estaba un poco lejos, el Google, los móviles y tal. Y entonces pues no te quedaba más remedio de que hablar con gente que había vivido en parte ya, desgraciadamente pocos, porque se iban muriendo por razones biológicas. Te quedan los archivos, empiezas a mirar archivos, a empezar a mirar papeles, uno detrás de otro, cientos de horas, fotocopias, empiezas a tomar notas y luego llegas a casa con un quintal de papel y empiezas a seleccionar: esto me interesa, vas sacando temas de aquí, de allá, datos, y empiezas a estructurar lo que es un libro. Y a partir de ahí pues son muchas horas, muchas horas. O sea, si vas a mirar si te compensa, dices que no, porque cada libro son cientos de horas de trabajo. Concretamente ahora he sacado el último, la historia del batallón Eusko-Indarra, y me he encontrado, aparte de este trabajo de chinos, que no sé si está bien decirlo ahora, pero es un trabajo ímprobo del texto, me he encontrado con que yo quería dar voz, quería dar nombre y quería dar imagen a la gente del batallón Eusko-Indarra. Entonces todas las fotos que tengo de ellos pues son del año 30, o sea, son unas fotos malísimas. Entonces yo no soy un técnico de fotografía, ni estoy muy ducho en las técnicas estas de Photoshop y tal. Entonces el libro ha salido con unas carencias de la fotografía, las fotos son malas. Y estoy trabajando para intentar sacar una segunda edición con unas fotos más dignas. Incluso tengo otro libro que voy a ver si consigo que me lo publique alguien, la historia del otro batallón, el Olavarri, que estoy trabajando las fotos muchísimo y estoy intentando que tengan una cierta calidad. Eso me está llevando cientos de horas porque no es lo mío tampoco. O sea que te juntas entre el texto y las imágenes, te supone un trabajo ímprobo. Y luego pues eso no tienes ningún tipo de ayuda de nadie. O sea, alguna vez he intentado ver si algún estamento oficial le interesaba algo de lo que yo escribía y me han dado muy buenas palabras. Alguno hasta me ha pasado la mano por el hombro y la espalda y hasta luego. Ahí se ha quedado la historia. Me tengo que buscar la vida en todo, desde la fotocopia a pagarme el viaje a Donosti para ir al Koldo Michelena, o ir a Lazcao a ver el Museo de los Benedictinos, o ir a Belok, que también tienen un museo allí. O sea, todo eso me lo tengo que agenciar yo en mi tiempo libre y...
Los batallones, sí, el Euskundarra y el Olavarri, que me está dando mucha guerra, ya te digo, sobre todo el tema gráfico, porque he sacado, no son, ninguno de los dos libros es un libro de batallitas de la guerra civil. No soy un experto en la guerra civil tampoco, y hay muchos libros, afortunadamente hay muchos libros que hablan de la guerra civil, de las batallas, del conflicto bélico en sí. Yo quería dar una imagen de lo que era ANV, de los militantes, esos militantes que hemos hablado tan involucrados en la ideología de ellos. ¿Qué pensaban esos militantes? ¿Qué sentían durante la guerra, durante las batallas, durante el retroceso que hay continuo desde la ofensiva de Mola? Quería verles, sobre todo en el Olavarri he encontrado muchas anécdotas personales, muchas historias trágicas de familias que pierden 2 o 3 hijos durante la guerra, y todo eso plasmado con nombres y con fotos. He conseguido bastantes fotos y esos nombres, tengo 800 y pico nombres, prácticamente toda la gente de los 2 batallones está reflejada ahí. El que compre el libro va a tener, hay mucha gente que dice, joder, mi aitite, mi tío, ha habido muchos que me han llamado y dice, ¿qué sabes de fulano de tal, que era mi aitite o era mi tío abuelo? Porque quiero que esos nombres queden, por lo que hemos estado hablando antes, son desconocidos, no conocemos. Y estos libros lo que pretenden es dar a conocer un poco a los militantes, y todos son gente sencilla, trabajadores, gente del pueblo, y sus nombres y en algunos casos sus fotos. Tengo un esbozo, que no sé si alguna vez lo llegaré, porque los libros estos me están llevando hace demasiado tiempo, un esbozo sobre la violencia política en Vizcaya durante la República, el pistolerismo, lo hemos hablado antes sobre Alvariño. Todos tenemos, sobre todo los que tenemos una ideología un poco progresista, de que la República es una época de avance social, de progresismo, en la República hay muchos oscuros, muchos rincones que igual hay que meter un poco la linterna. Y uno de ellos es la violencia política que se da, sobre todo entre el año 31, 33, 34, entre el nacionalismo en su conjunto y principalmente los socialistas. Hay una guerra larvada que muchas veces se dirime a tiros, y hay un montón de gente que muere, muchas gentes heridas, muchos incidentes con armas, y tengo mucha documentación de esos hechos que son muy desconocidos también. No hay mucha, lo que sale en los periódicos, algún libro por ahí que habla de ello, pero en un contexto más amplio. Está muy olvidado ese tema, y yo creo que es interesante, porque luego toda esta gente que está a tiros, que se matan, tienen que hacer la guerra juntos en la misma trinchera. Y tengo un artículo que salió cuando ilegalizaron a ANV por segunda vez. Hay que decirlo, ANV tiene un récord mundial de ilegalizaciones por parte del Estado español. Le ilegalizó Franco y le ilegalizó un gobierno del PSOE. Y hablo en ese artículo de los aliados de la trinchera en el 36, que hoy uno de ellos ilegaliza al otro. Es un dato curioso. Y iba a eso, que esa gente que está a tiros en el 31-34, en el 33, entre el 36-37, se tiene que envainar, en cierta manera, un poco sus ideologías contrapuestas, porque todo el movimiento republicano, ni todos los que defienden a la República tienen los mismos pensamientos, ni de lejos, y no solo por parte del PNV, sino por parte de ANV. Somos un pueblo de resistentes. Antes decía que somos campeones en perder guerras, que es cierto, pero somos también un pueblo, es cierto también, somos un pueblo de resistentes. El Imperio Romano pasó y aquí seguimos. Pasó el Imperio Godo y aquí seguimos. Llegaron los árabes y aquí seguimos. Llegaron los castellanos y también seguimos aquí.
pero yo veo que este último ataque globalista, yo tengo muy serias dudas, no lo sé. Antes has mencionado Irlanda, conozco bastante Irlanda por relaciones familiares también, voy mucho a Irlanda, me gusta mucho Irlanda, pero es cierto, el gaélico se habla, no sé si hablan el 2% de la población gaélico. Tienes que ir a zonas muy apartadas de la costa oeste de la isla para que te hablen en gaélico. ¿Por qué? Pues porque hablan inglés todos. Y también, en cierta manera, también les saco un poco la tarjeta roja, porque el irlandés no tiene mucho interés en aprender ningún idioma. Ellos hablan inglés. Y si quieres entenderte con ellos, aprende inglés. Hay muchos que hablan castellano también, o sea, hay zonas de Irlanda de que puedes hablar. Son una gente extraordinaria. Yo todo lo que me encuentro en Irlanda, la verdad es que soy un enamorado de Irlanda. Si no fuera vasco, no me importaría ser irlandés, la verdad. A mí me pasó, en Derry. En Derry hay, en el Bogside, que es la zona católica más original, es un barrio de casitas bajas donde la época de los troubles, que llaman ellos, de los disturbios, todo el follón se montaba en aquella zona. En la parte de abajo, donde están los murales, hay un par de pubs, sobre todo uno, entramos y me encuentro en el techo una icurriña y una bandera a favor de los presos. Entonces, mi hija habla inglés perfectamente, yo el inglés, pues eso, para pedir una birra y poco más. Y entonces le preguntamos y empezó a decir, ¿que sois vascos? Gritó el camarero, se puso a gritar, ¡son vascos! Y allí todo el mundo se acercó a saludarnos. Yo estaba diciendo, ¿dónde me meto? Hay una vasquitis tremenda. Sí, todo el mundo se acercaba y nos saludaba, que estábamos con la Guinness allí y tal, para pedirnos, no, por favor, y es que ya yo con una Guinness tengo bastante. Pero todo el mundo saludándonos, preguntándonos que Bilbao, nos hablaban del Atleti, nos hablaban de política. Yo estaba alucinado, la primera vez que nos pasó, y la segunda vez ya no les pregunté nada, digo, ¿por qué van a empezar? Digo, me dijiste las razones del proyecto este, y yo tengo una espinita clavada que no se ha hecho. Esto que estás haciendo tú, esto se tenía que haber hecho en los años, no te voy a decir 70, pero 80, hemos tenido un gobierno vasco que ha sido muy dejado, sé que se han hecho cosas, pero en los años 70, 80 todavía quedaba cantidad de gente de todos los partidos políticos que habían hecho la guerra. Esa gente, que tenía una cantidad de vivencias extraordinaria, se murió, la mayoría de ellos, sin poder hacer lo que tú has hecho conmigo hoy. Ya yo al final lo que he hecho pues está más o menos escrito y tampoco creo que se pierda mucho en lo que yo os cuente. Pero esa gente sí, porque todo lo que ellos nos iban a narrar, eso se ha perdido. Yo me he encontrado con militantes todavía de ANV bastante mayores, en Durango, en Arrasate, que me lo decían, menos mal que te podemos contar esto a ti y que no se pierda. Y eso ha sido para mí, ha sido un acicate más todavía. Los pocos que he conseguido entrevistar, ha sido, por lo menos esto que me ha dicho este hombre, no se va a perder. Y hemos tenido a cientos, no te voy a decir miles, pero cientos de personas, sobre todo hombres, porque habían hecho la guerra y habían participado en la contienda, y también mujeres, que habían sufrido en la retaguardia lo mismo. Ambos podían habernos dado un mensaje de aquella época que se nos ha perdido. Se nos ha perdido por dejadez. Ahí teníamos un gobierno autónomo que ha sido muy dejado en estos. Esto de la memoria histórica se ha puesto de moda hace pocos años. Pero cuando tenía que haber estado la memoria histórica, que eran 70, 80 y pocos, se ha dejado. Esta gente se nos ha muerto, quedaban ya pocos y se nos han ido muriendo. Y todo eso se ha perdido.
Y somos un pueblo que pierde continuamente la memoria a cuenta de esto, de que siempre nos pasa lo mismo. Siempre llegamos tarde porque nos quedamos en un plano de inferioridad, en un plano subalterno. Entonces, cuando tú me dijiste esto, digo, bueno, a pesar de lo que yo pueda decir, está ya más o menos consagrado, esto no se va a perder, pero es una forma que tengo yo de hacer un poco de contrapeso contra lo que hemos perdido. No sé si esto igual en un futuro, dentro de 50 o 100 años, si hay un historiador que quiere estudiar nuestro periodo o el periodo anterior y oye, esto le sirve de algo. Si le sirve, bien. Hecho en falta lo que no nos ha podido servir a nosotros, y lo que más me indigna es que ha sido por dejadez. Todo eso se tenía que haber hecho, tenía que haber sido prioritario, porque no sé cómo funcionan los políticos, yo no soy político ni he sido nunca, pero tienen otras prioridades, y esto nunca ha sido una prioridad. Y era una prioridad simplemente por razón biológica, porque se te está muriendo la gente que te podía haber contado todo esto. Había mucha gente en América, exiliados, claro, toda esta gente, mucha se exilió en América. Y muchos murieron, porque evidentemente han pasado tantos años, pero todavía en los años 90, en el 2000, quedaba gente que podía habernos ayudado. Yo estuve a punto, llegué... Te cuento el caso de Ramón Laniella, que era el comandante del Eusko-Indarra. Era un militante que tuvo que marcharse, exiliado evidentemente, porque si le cogen le habían fusilado. Y él estaba en Venezuela, en Isla Margarita, y conseguí contactar con él en los años 90 y algo, antes de empezar el libro, y me dijo que estaba encantado de hablar con alguien que le interesaría escucharle. Él tenía 90 y pico de años en esa época ya. Se me murió. O sea, poco después de hablar con él, me llegó la noticia de que había muerto. No me dio tiempo, claro, todavía no teníamos esta posibilidad tecnológica de hablar con alguien en la otra punta del mundo enseguida, incluso verle, grabarle, tal. Estaba todavía más en pañales todo. Yo estaba preparando la entrevista para que me hablara del batallón, porque era y él estaba, la única vez que conseguí hablar con él, estaba encantado. Me dice, por favor, ¿todavía hay alguien que se interesa por ANV? Le dije, sí, todavía hay gente. Todavía la doctrina que vosotros pusisteis en marcha al empezar la República, todavía hay gente que le interesa. Memoria viva, claro. Se me murió. Eso fue como, no sé, ha sido una decepción tan grande que es lo que me mueve cuando me dicen, oye, ¿quieres dar una charla aquí o quieres una entrevista o tal? No me niego, pensando entre ellos en Laniella, pensando, dijo, ¿cómo hemos podido ser tan tontos de dejar que toda esta gente se nos vaya y no nos haya contado? Porque cada uno tenía una vivencia diferente. Tú imagínate el tener 1000 o 2000 grabaciones de toda esta gente. Sería una maravilla. Sería una maravilla para estudiarnos a nosotros mismos. Lo hemos perdido.